Hola, un saludo especial. Sean todos bienvenidos al programa de Historia CEPA. Antes de comenzar a hablar con nuestro invitado, les contamos que el Cerro del Picacho está ubicado en el extremo noroccidental de la ciudad de Medellín y tiene una altura de 2.108 metros en la cima. Posee una serie de cualidades geológicas, ambientales, arqueológicas, históricas y culturales que lo califican como un hito en el territorio del Valle de Aburrá, sin lugar a dudas, entre los 7 cerros populares de Medellín. El Picacho es el que posibilita la más amplia vista de todo el valle. Entonces, así que le damos la bienvenida este día a nuestro invitado Carlos Sánchez. Él es antropólogo e investigador sociocultural hace más de 10 años, investigando sobre la Comuna 6 y el Cerro del Picacho, quien es uno de los fundadores del colectivo Cartografiando de la Comuna 6 de Medellín. Carlos, bienvenido, qué gusto tenerlo aquí en el programa y cuéntenos un poco de su historia de vida y cómo nació el colectivo y hace cuánto que nació. Bienvenido a este programa. Bueno, gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues como lo decías al principio, mi formación académica es como antropólogo. Soy habitante de la ciudad de Medellín desde que nací. Tengo un gran amor por la ciudad y siempre me ha inquietado conocer la historia del territorio. En esa medida, en el año 2012, tengo la oportunidad de realizar un proyecto sobre el Cerro del Picacho y eso hace que me acerque de lleno al territorio y a partir de allí pues me venga a habitarlo y a trabajar desde lo social, desde la investigación, desde la historia, con la estructura pues que nos permite el tema del patrimonio cultural como el eje que nos permite pues, ligar la academia con la cotidianidad de los barrios. Y bueno, a partir de allí encontramos en el territorio un grupo de jóvenes en aquella época, ya no tan jóvenes, con una actitud social bastante marcada, muy talentosos, artistas, estudiantes universitarios, y decidimos pues conformarnos, organizarnos alrededor de la idea del amor que le tenemos al Cerro del Picacho, y a partir de allí pues nace el colectivo Cartografiando. Estamos hablando del año 2013 y bueno, y el tema de la cartografía, puesto que desde allí visualizábamos la potencia de esta herramienta, y es así como la utilizamos como una herramienta para tres aspectos fundamentales en nuestro trabajo sociocultural, que son la investigación, la comunicación y la pedagogía. Ese es básicamente el contexto. El colectivo nace con unas 5 o 6 personas, de las cuales de esos miembros fundadores todavía estamos todos vinculados al proceso. Actualmente es un grupo amplio conformado por profesionales, por artistas, por emprendedores, por estudiantes, todos de la Comuna 6. Muy bien, Carlos. Es importante que para seguir conociendo más de esta historia, le recordamos que el Picacho es el lugar más visitado y querido pues, por los habitantes de la Comuna 6. Por medio de este mapa queremos mostrarles sus potenciales e invitarlos a que lo visiten junto a sus familiares y amigos para que vengan y disfruten de este magnífico cerro, en un lugar que es para cuidar y proteger. Carlos, ¿qué datos le llaman la atención y cómo surgieron los barrios en la Comuna 6? Perdón, ¿me repites la pregunta? ¿Qué datos le llaman la atención y cómo surgieron los barrios en la Comuna 6? Bueno, respecto a los datos, pues hay algunos detonantes para nosotros acercarnos al territorio del cerro. Hablando del cerro, por ejemplo, el informe ejecutivo de los 7 cerros tutelares, que eso se hace en la época de la alcaldía de Sergio Fajardo. En ese informe ejecutivo hay una serie de datos muy interesantes que empiezan a llamar nuestra atención. Por ejemplo, allí se afirma que el Cerro El Picacho posee un banco de germoplasma.
El banco de germoplasma es una connotación, o mejor, una articulación de una serie de elementos que tienen que ver con la altura, la humedad, el clima, etcétera, etcétera, y que permiten una característica muy especial que corresponde al banco, que son una serie de especies que se mantienen durante cientos de años manteniendo su información genética totalmente protegida. Y que además ese banco de germoplasma del Cerro El Picacho eh, contiene 33 especies que son endémicas, o sea, nativas del Valle de la Urrá. Entonces ahí empiezan una serie de datos que llaman muchísimo la atención, además de otros datos como por ejemplo la altura de 2108 metros, muy similar a la altura del Cerro Pan de Azúcar, que oscila el Cerro Pan de Azúcar entre los 2128 metros. Es una altura bastante similar y que además está acompañada por una tradición oral, por unos mitos que ligan a estos dos cerros. También los datos que arroja el trabajo de artoastronomía de la doctora Rabe, que pretende comparar la construcción del territorio, del paisaje del territorio del Valle de la Urrá con los astros, y a partir de esa comparación y esa lectura entrega una serie de datos interesantes, como por ejemplo que el Cerro Nutibara, el Cerro El Volador y el Cerro El Picacho están alineados y corresponden a la configuración de Orión, ¿cierto? De la constelación de Orión, que también es la que según esas mismas informaciones, pues este mismo campo del conocimiento nos dice que las pirámides de Egipto también corresponden a esa misma formación, las 3 pirámides de Egipto. Entonces, hay una serie de datos, digamos, físicos, geográficos y astronómicos que llaman la atención acerca del Cerro del Picacho. Y bueno, y ya los otros datos interesantes sobre cómo se fundan los barrios son unos datos que su base está en una serie de tesis de grado que están escritas sobre la Comuna 6 y que a su vez se remiten a bases de datos oficiales de la alcaldía, teniendo en cuenta que realmente no hay mucha información escrita sobre estas comunas, no solo sobre las del noroccidente, sino también del nororiente. No hay mucha información, aunque hay más del nororiente. Pero en este caso sobre el occidente no hay mucha información oficial, hay más información que se desprende, como te decía, de las tesis de grado, que también se desprende de unos trabajos que han hecho algunas organizaciones sociales, que han hecho trabajos de investigación sobre el origen de los barrios. Se ligan con los procesos que desarrolló el Instituto de Crédito Territorial, que también nos ofrece una línea histórica de los procesos de intervención y apoyo a la construcción de algunos barrios en Colombia, y especialmente pues en Medellín y en la Comuna 6, que también nos permiten ratificar las fechas de poblamiento de estos mismos barrios. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes recoger toda esa información de los datos de la historia de la Comuna 6? Ese es el proceso de ser gomosos y de buscar en el mismo territorio, ¿cierto? De ir a las organizaciones sociales a mirar qué trabajos se habían hecho, de ir a las bibliotecas públicas a buscar las tesis de grado, a las bibliotecas de las universidades, a las bibliotecas públicas a buscar también qué había allí, las bases de datos de la alcaldía de Medellín. Bueno, ¿qué más se me ocurre? Esas son como las principales fuentes que encontramos pues escritas, porque también hay muchos datos muy importantes que han construido parte del trabajo de cartografiando, que provienen de la memoria colectiva, que provienen de, ¿cierto? de los habitantes, de los antiguos habitantes del territorio, que también han sido informaciones muy importantes para nosotros y que no solo ratifican pues los datos escritos y los datos oficiales, sino que
también aportan muchísimo más información. Personas que nos están viendo, cómo pueden seguir la página, contémosles de las redes sociales y qué pueden encontrar allí. Bueno, nosotros somos el colectivo Cartografiando, una organización que se dedica a la investigación sociocultural. Nos pueden encontrar en nuestra página web www.colectivocartografiando.com, también en Facebook Colectivo Cartografiando, en Instagram Cartografiando Colectivo, y bueno, esas son nuestras redes sociales, te las repito, nuestra página web www.colectivocartografiando.com, Facebook Colectivo Cartografiando e Instagram Cartografiando Colectivo. Carlos, muchas gracias por haber estado en esta entrevista de las historias de